Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque toda la escritura es respirada por Dios, y útil para enseñar, para corregir, para instruir en rectitud al hombre, y por supuesto a la mujer de Dios, para edificarlos para toda buena obra. Porque Dios amó al mundo tanto que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y de esta forma iniciamos la clase de hoy, porque el propósito de esto es edificar a los santos, es decir, a todo aquello miembro de la familia real, porque santo es todo aquel individuo que creyendo en Cristo llega a tener acceso a la presencia de Dios por toda la eternidad. Y por supuesto, para poder estar listos, limpios, blancos como la nieve, para poder estar en comunión con Dios y poder estudiar la palabra, es preciso que estemos blancos de pecado. Y para eso tenemos que volver al instante en el que creímos en Cristo. Y de esa forma solo lo podemos hacer creyendo en la obra de Salvador y luego citando nuestros pecados. Y es tan sencillo como simplemente en la intimidad de nuestra alma reconocer ante el Padre nuestros pecados y de esta forma volver a ese instante de la salvación. Y para eso tenemos que ir a primera de Juan 1.9. Sí, citamos nuestro pecado y sí es un tercero condicional que significa a lo mejor sí, a lo mejor no. Depende de nuestra libre voluntad reconocer nuestros pecados. Si citamos nuestros pecados, es decir, si citamos un caso legal, realmente en ese instante estamos diciéndole el caso de la condenación y el pago de todos los pecados que tú vaciaste en Cristo en la cruz. Entonces es una práctica maravillosa. Y la espiritualidad no se siente, porque las emociones están en la carne. Nosotros no hay tal cosa como que se sienta la espiritualidad. La espiritualidad es o eres espiritual o no lo eres. Y la única forma es con los recursos divinos. Y es esa forma con la que estamos comprando tiempo en la llenura del Espíritu Santo. Tiempo espiritual, con la única moneda que se puede comprar, que es la llenura del Espíritu Santo, que es estando en comunión. Así que unos breves instantes para iniciar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta maravillosa oportunidad que nos das de estudiar tu maravilloso plan, tu increíble y hermoso plan. Así que te pedimos, Señor, venga a hacer claro este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo y poder glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como sé que la clase anterior, el tema del propiciatorio quedó un poco incompleto, fue una explicación un poco breve, voy a tratar de explicar un poco lo que representa ese tabernáculo, ese propiciatorio, porque de alguna forma sé que ha quedado un poco vacío el tema, un poco ligero. Entonces, haciendo referencia a este tema, que es encantador, es un tema apasionante, vamos a volver un poco a Hebreos 9, donde Pablo, en la carta de los Hebreos, le menciona lo que es al pueblo hebreo, lo que fue el propiciatorio en el Antiguo Testamento y que era un ritual que se realizaba una vez al año. Y hace la comparación del antiguo tabernáculo, el antiguo propiciatorio, que era el lugar donde se pagaban los pecados del género humano, del pueblo de Israel, y no era más que una forma de representar lo que iba a suceder en la cruz. Nosotros ya en la actualidad no tenemos que hacer rituales de ningún tipo. Solamente hay un ritual que se nos fue dejado para que hiciéramos y es justamente el reconocer la cena del Señor. Es una oportunidad para conmemorar ese evento maravilloso de la cruz, que en algún momento lo haremos nosotros también.
Entonces dice, ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanza de servicio a Dios y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue edificado así, la primera parte en donde estaba el candelero y la mesa y los panes de la propiciación, el cual es llamado el santuario. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. Y en el 9.6 dice, y cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio a Dios. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos, ya que consistía solo en comidas y bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, que le fueron impuestas hasta el tiempo de la restauración. Y ahora viene la segunda parte, que es la comparación del segundo tabernáculo, digámoslo así, que es la redención a través de la sangre de Cristo. En Hebreos 9:11 dice, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido para nosotros eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Y bien, ahora vamos a hacer una pequeña lectura sobre lo que dice el teólogo David Guzik acerca de lo que es el tabernáculo y cómo describe más detalladamente todo lo que es el tabernáculo, pues este lugar de propiciatorio. Recordemos que el tema del propiciatorio es importante que lo entendamos para que podamos ver lo que fue en el Antiguo Testamento el tabernáculo y todo lo que fue removido por Cristo al momento de la crucifixión, para que nosotros podamos tener acceso directo, sin presencia alguna de ningún individuo, sin presencia de ningún tipo de señor o de batola, de traje que quiera representarnos. Nosotros no necesitamos más representantes hoy en día entre Dios y los hombres. El único representante entre nosotros, ante Dios, es Cristo. Ya todo eso ha sido removido. En una oportunidad conversando con un amigo judío, me dijo, no, es que el templo no fue derribado por completo, todavía existen muros del templo en Jerusalén, en Israel. Yo le dije, pero es que no se está refiriendo en lo absoluto a una edificación de concreto o de roca, se está refiriendo al tabernáculo y al templo espiritual. Hoy en día ya nosotros no necesitamos un templo físico. De hecho, en este momento, este canal de Telegram se convierte en una iglesia. Ya ese establecimiento como tal no se necesita. Sobre todo porque la palabra de Dios fluye en la medida que también nosotros querramos estar dispuestos a escuchar. Fluye porque una iglesia no es más que un lugar de estudio, un salón, una asamblea, una clase. Entonces, hoy en día con esta tecnología es mucho menos, porque Dios nos ha dotado de las herramientas necesarias para poder estudiar ampliamente sin necesidad de una estructura física. Y además de eso, lo que importa realmente es que tenemos un sumo sacerdote que nos representa ante Dios Padre.
está sentado a la diestra de Dios Padre. Un hombre, 100% hombre, y Dios, 100% Dios. Es la persona única del universo. La unión hipostática allí representándonos. Entonces, el santuario terrenal, dice David Guzik, es el tabernáculo ordenado en el antiguo pacto, fue planeado por Dios, pero planeado para un servicio terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. El tabernáculo era una capa de 45 pies de largo, 15 pies de ancho y 15 pies de alto, dividido en dos habitaciones. La habitación más grande, la primera parte, era el lugar santo, de 15 por 30 pies. Tras el segundo velo estaba la habitación más pequeña, de 15 por 15 pies, llamado el lugar santísimo. El candelabro, con una caña central y 6 brazos, estaba en la primera parte y no tenía una medida específica. Fue hecha de oro puro, proveía de una única luz el tabernáculo. A ver, se me fue un poco aquí. La mesa estaba en la primera parte y fue hecha con madera de acacia, cubierta con oro. Tenía 3 pies de alto, 3 pies de largo, 1,5 pies de ancho y 2 pies y 3 pulgadas de alto. Sostenía los 12 panes de la propiciación, cada uno representando la comunión de Dios con los 12 tribus de Israel, según dice en Éxodo 25, 23 al 30. El santuario se refiere a la primera parte, conocida como el lugar santo. Un velo, una cortina gruesa, separaba a la primera parte del lugar santísimo. El incenciario de oro fue hecho de madera de acacia cubierta con oro, tenía 1,5 pies cuadrados y 3 pies de alto, estaba delante del velo en el lugar santísimo y era usado para quemar incienso. El arca del pacto estaba dentro del lugar santísimo y era un cofre hecho de madera de acacia cubierto de oro, 3¼ pies de largo, 2¼ pies de ancho y 2¼ pies de alto, con 4 anillos, 2 de cada lado, donde iban las varas que se utilizaban para cargarla. Dentro del arca estaban la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El maná le recordaba a Israel la provisión de Dios y su ingratitud. Recordemos que durante el tiempo que estuvieron en el desierto, el pueblo de Israel, Dios le proveía del alimento, y era el maná, era un alimento venido del cielo, que era suficiente para mantenerse todos esos años, 40 años, caminando en el desierto. Sin embargo, hubo un momento en el que rechazaron la provisión divina, se aburrieron de la comida y rechazaron esa provisión divina, y Dios los castigó. ¿Quieren? Vamos a darle codorniz. Y de hecho, muchos enfermaron y murieron. Y esa es la expresión de la arrogancia humana rechazando la provisión divina. Tenemos que aceptar lo que Dios nos manda con humildad, reconociendo que es la provisión que tenemos en el momento, agradeciendo a eso y poder ser capaces de ser felices con lo que tenemos en el momento. Bien, continuando aquí. Que el maná le recordaba al pueblo de Israel por su rebelión contra la autoridad de Dios. Las tablas del pacto le recordaban de su fracaso al tratar de cumplir los 10 mandamientos y el resto de la ley. Es imposible que nosotros podamos cumplir ni los 10 mandamientos. De hecho, no eran solo 10, eran muchísimos más. Y estaba la ley allí escrita para que precisamente nos diéramos cuenta de que era imposible cumplirla. A ustedes quieren ser perfectos y quieren ser aceptados ante los ojos de Dios. Perfecto, cumplan esto y ya. Pero se dan cuenta que es imposible. Y es para que nos seamos conscientes de que la única vía para ser aceptos ante los ojos de Dios es apegarnos a lo que Cristo fue y es, y aceptar el sacrificio de Cristo, porque es la única manera de ser acepto ante los ojos de Dios. Y continuando acá, dice, el propiciatorio era la tapa ornamentada del arca del pacto, hecha con diseños de querubines sobre ella. La sangre del sacrificio era rociada sobre él para el perdón de los pecados de Israel en el día de la expiación. Cuando Dios miraba dentro del arca, él veía los símbolos de la rebelión y el fracaso de Israel. Pero cuando se aplicaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, su visión del pecado de Israel era la cubierta con la sangre del sacrificio. Bien, continuando con lo que dice David Guzik y yo estoy leyendo esto en la eSword, que es una aplicación web de la Biblia electrónica,
que es increíble para estudiar, que resume muy buena parte de los estudios, ¿no? El servicio sacerdotal en el tabernáculo del antiguo pacto. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Los sacerdotes, como se les había designado, entraban diariamente al lugar santo, pero para realizar sus funciones sacerdotales, tales como cuidar el candelero y sustituir los panes de la propiciación. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, al lugar santísimo se entraba. Solamente una vez al año lo hacía solo el sumo sacerdote en el día de la expiación. El sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, que quiere decir, su entrada a la segunda parte no era para tener comunión, sino solo por expiación, primero por sus propios pecados y luego los de los pecados del pueblo. El acceso al lugar santísimo estaba severamente restringido e incluso cuando alguien podía entrar no era para tener una verdadera comunión con Dios. Los antiguos rabinos judíos escribieron acerca de cómo el sumo sacerdote no hacía muy prolongada su oración dentro del lugar santísimo, porque podía hacer que el pueblo pensara que había muerto. Cuando él salía, ofrecía una fiesta para todos sus amigos, porque había salido sin peligro de la presencia de Dios. Nadie podía estar en la presencia de Dios siendo impuro. Es decir, no hay forma de que alguien impuro pudiese estar en presencia de Dios. Los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Los pecados de ignorancia eran el objetivo principal del día de la expiación. Se asumía que ya se habían ocupado del pecado conocido a través de las ofrendas regulares por el pecado y los sacrificios diarios. En este aspecto, el trabajo de Jesús es mucho más grande que el trabajo hecho en el día de la expiación. La obra de Jesús en la cruz es suficiente para expiar los pecados de la ignorancia y también aquellos que conocemos. Cuando se refiere a los pecados de la ignorancia es aquellos que no conocemos. A veces cometemos pecados que no conocemos, pues no tenemos idea que lo son. Por ejemplo, es muy común pensar que violar, asesinar, droga, borrachera y todo ese tipo de cosas son pecados. Pero mucha gente desconoce que preocuparse, ansiedad, miedo, no son pecados, pues la gente cree que eso no son pecados. Y preocuparse es un pecado porque crees que tú tienes que resolver las situaciones, pero que Dios no está metido en eso, que Él no tiene nada que ver. Que preocuparse no es pecado porque piensas que no tiene nada que ver con Dios, que es su trabajo que tienes que hacer. Pero resulta que preocuparse significa que estás actuando independientemente de Dios, que no confías en Él, en su plan. Hay gente que piensa que fumar cigarrillos es pecado, pero no es pecado, es una estupidez. Ahora, consumir drogas, sí, por supuesto que es pecado. ¿Por qué? Porque te está alejando de el control de tus emociones, de tus actos. Entonces hay que saber perfectamente lo que significa. ¿Beber vino es pecado? No. Ahora, embriagarse sí, porque estás perdiendo el control de tu mente. Entonces la cuestión no es que te vas a tomar una copita y ya. Eso no es pecado. El pecado está en emborracharte. Por eso la Biblia te dice, no te embriagues con vino. No te dice, no bebas. Además, el mejor ingeniero vinícola fue Cristo. Convirtió el agua en vino. Entonces, no bebas, es no te embriagues. Ahora, si no puedes controlar y que un solo trago te puede llevar a tomar 10 o 20 o 30 y te vas a emborrachar, entonces no tomes. Pero la cuestión no es que no tomes, sino que simplemente no te embriagues. ¿Por qué? Porque no mantienes el control de tus emociones, no mantienes el control de tus actos. Es lo mismo que sucede con las emociones. Es una vergüenza un individuo que anda explotando emocionalmente, bien sea agresivamente o bien sea llorando en un establecimiento religioso, pensando que de esa forma te acercas a Dios. Es una vergüenza. De hecho, la Biblia nos dice, cuyo Dios es su vientre, cuyo Dios es su vergüenza. Y no es porque se esté refiriendo de mala manera a los gordos, está refiriéndose a que las emociones se manifiestan en el estómago, en los intestinos. Y basta con que una persona esté estresada para que se dé cuenta
que no puede ir bien al baño, que tiene problemas gástricos, que tiene problemas intestinales, y es porque las emociones se reflejan en los intestinos. Y en el Antiguo Testamento, sobre todo, se hacía alusión a órganos del cuerpo como partes del espíritu o del alma, como por ejemplo cardía, que se traduce como hoy en día como corazón. Se piensa que cardía se refería a la bomba de sangre y no se está refiriendo a la mente. Entonces es importante que sepamos diferenciar una cosa de la otra. De hecho, cuando nos dice que porque del corazón provienen los malos pensamientos, se está refiriendo realmente al alma, a la mente, a lo que pensamos. Entonces es importante que entendamos y podamos diferenciar, porque de conceptos es que podemos aprender y entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, continuando con este tema, dice, en este aspecto el trabajo de Jesús es mucho más grande que el trabajo hecho el día de la expiación. La obra de Jesús en la cruz es suficiente para expiar los pecados de la ignorancia y también aquellos que conocemos. En el Espíritu Santo da entendimiento sobre el servicio sacerdotal bajo el antiguo pacto. Dado que el Espíritu Santo, a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no puedan hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas evoluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El viejo tenía que desaparecer antes de que el nuevo camino de Dios pudiera ser revelado. Por eso en el momento de la crucifixión, Cristo derriba el templo. Hay un gran temblor, el templo se derrumba, se rasga el velo en representación de lo que ya sucede en ese instante. El tabernáculo antiguo es derribado y el nuevo tabernáculo es edificado por Cristo al tercer día, en el momento de su resurrección, para que nosotros podamos tener acceso con ese sumo sacerdote que tenemos hoy en día, que es Cristo, pero para que nosotros podamos tener acceso directo, sin representación de nadie, porque tenemos a Cristo, que nos representa ante el Padre. Entonces, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Símbolo es la palabra griega antigua parabole. El tabernáculo mismo y todo lo que el antiguo pacto representaba sugerían verdades más profundas, parábolas del nuevo pacto. No pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El servicio sacerdotal realizado hoy, en el tiempo del escritor, no hace limpios ni perfectos en cuanto a la conciencia. Si la purificación es incompleta para el sacerdote, ¿qué tanto más para las personas en cuyo beneficio trabajaba el sacerdote? Ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La debilidad del servicio sacerdotal bajo el antiguo pacto era su incapacidad para hacer frente a la necesidad de una transformación interna del hombre. Por lo tanto, solo era impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora bien, las características del nuevo pacto son descritas. El santuario superior del nuevo pacto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Esto qué quiere decir? Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, Jesús, como nuestro sumo sacerdote, ministra en un santuario superior, en el trono mismo de Dios, el lugar más grandioso que cualquier cosa que manos humanas pudiesen hacer. El sacrificio superior del nuevo pacto. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido entera redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Herencia eterna.
Si eso no tiene peso, si eso no les brinda confianza, si eso no te da tranquilidad y confianza de que tienes la salvación para toda la eternidad, y si eso no te da confianza de que tienes una relación perfecta con Dios a través de Cristo, y que si eso no te brinda tranquilidad de las situaciones que estemos pasando, entonces, ¿qué? Entonces, si tienes dudas de que tu salvación se puede perder, entonces definitivamente no estás estudiando correctamente la palabra de Dios. Tenemos un increíble regalo, tenemos una herencia inmensa. Solo tenemos que conocer cuáles son, cómo son, quién es nuestro Padre y todo lo que hizo Cristo para que nosotros podamos tener acceso a esa herencia. Y no es que tengamos que perseguir la herencia, porque ya eso está allí, una maleta de activos invisibles. Lo más importante es esta paz, esa tranquilidad que nos puede brindar el tener conocimiento de todo esto para que podamos tener acceso a ese regalo maravilloso. Y no las cuestiones materiales, eso no tiene importancia. Si vienen, vienen, y si no, ¿qué importa? Lo importante es la paz, la tranquilidad, la armonía que esto puede brindar a nuestras vidas, todos los días de nuestras vidas, hasta que dejemos este cuerpo y aprovechar cada mínima adversidad que se nos presenta para poder aplicar doctrina, citar nuestros pecados, seguir adelante. Y allí cuando nos demos cuenta estaremos alcanzando la cima, porque el propósito es alcanzar, primero, conocer a Dios. Eso nos va a brindar felicidad durante el tiempo que estemos aquí. Y cuando dejemos el cuerpo, cuando dejemos este grupo de átomos y moléculas y minerales de los que está compuesto esta materia que es nuestro cuerpo, y podamos desprender nuestra alma y nuestro espíritu del cuerpo, nos vayamos con el mayor número de recursos espirituales, recursos divinos, y nos vayamos con la mayor cantidad de medallas para poder recibir condecoraciones en el tercer cielo una vez que estemos cara a cara con nuestro Señor. Por eso la muerte no tiene importancia, por eso tener miedo es la cosa más estúpida que puede tener un cristiano. Es decir, vivir este tiempo acá con plenitud, disfrutando de todas las circunstancias que se nos presentan, porque son oportunidades que Dios nos está dando para poder confiar en su plan. Porque podemos ser testigos de Satanás o testigos de Dios en el juicio de Satanás. Pero estos 70, 80, incluso algunos solamente viven 20 años o menos. Pero estos años que nos toque vivir acá, que son pasajeros con respecto, en comparación a la eternidad, es una oportunidad para que cada adversidad se convierta en una bendición. Si nosotros somos maravillosos para proveernos disciplina, para proveernos adversidad, porque en la medida que nos salimos de comunión, cometemos estupideces y recibimos disciplina, porque Dios azota a todo aquel que ama y toma por hijo. Entonces puede venirnos esa disciplina, pero esa disciplina podemos convertirla en bendición. ¿Cómo? En la medida que nosotros citamos nuestro pecado y nos orientamos a Dios, vemos que esa disciplina la tenemos allí con el propósito de que aprendamos a descansar y a alcanzar felicidad en medio de esas circunstancias. Y así estamos glorificando a Dios, glorificando a Jesucristo. Y estamos alcanzando crecimiento espiritual. Y pasito a pasito vamos creciendo y pasito a pasito vamos saltando las adversidades, avanzando, creciendo, fortaleciéndonos. Y en el momento que dejemos este cuerpo, tendremos la oportunidad de estar en el tercer cielo, cara a cara con Dios y recibir condecoraciones en la medida que hayamos crecido espiritualmente aquí en la batalla. Entonces es una oportunidad grandiosa. El asunto está en que buena parte del tiempo somos arrogantes y estamos observándonos a nosotros mismos, observando las circunstancias, observando nuestro entorno, y estamos más enfocados muchas veces en las condiciones alrededor que en lo que debemos enfocarnos. No debemos quitar nuestros ojos de Cristo. Y ese es el trabajo que debemos realizar. Por eso es tan importante
mantenernos concentrados en el plan, la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios, a fin de que podamos estar la mayor cantidad del tiempo posible aquí, en este lugar, en este planeta caído, este mundo caído, concentrados en el tercer cielo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra doctrina. Así que con esta frase terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por este increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu increíble, hermoso y maravilloso plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje a fin de que podamos glorificar a nuestro Señor y su Majestad Jesucristo. Amén.